Bien, en el tema de notación factorial y permutaciones vamos a tener lo siguiente. Ya habíamos visto algo de notación factorial. Nosotros teníamos un número y al lado del número tenemos este signo que es un signo de admiración de cierre. Podemos tener, por ejemplo, 5 factorial, 3 factorial, 8 factorial, 100 factorial, 1000 factorial o lo que sea, ¿no? ¿Qué significa 5 factorial? Significa que voy a tener a partir de este número la multiplicación de todos los números en forma descendente hasta llegar a 1. Entonces sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. 3 factorial significaría desde el 3, 3 por 2 hasta llegar a 1. El 8 factorial pues sería desde el 8 hasta llegar a 1. Tendríamos que hacer la multiplicación de cada uno para obtener el valor. Por ejemplo, aquí sería 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2 son 120, 120 por 1 nos da un total de 120. 3 factorial, por ejemplo, sería 3 por 2, 6, 6 por 1 nos da un total de 6. Este tema de factoriales lo vamos a utilizar mucho para lo siguiente, que es el tema de permutaciones. ¿Las permutaciones qué son? Bueno, pues son las maneras posibles de ordenar un conjunto. Vamos a ver varios tipos de permutaciones. La primera es esta que nos dice que son n elementos tomados todos a la vez, todos al mismo tiempo, todos juntos para formar algún conjunto o hacer algún cambio entre ellos. La manera de representarlo es así. También se puede representar de esta manera, n elementos tomados todas a la vez. Y la formulita nos dice que lo único que vamos a hacer es obtener el número de elementos que tenemos y hacerlo factorial, tal y como hacíamos en la parte de arriba. Nos dan un ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras puedes ordenar 6 personas en una fila de 6 asientos? Obviamente el número 6 son 6 personas que son los elementos, 6 asientos, o sea, los vamos a tomar todos a la vez. Entonces simplemente hacemos nuestra sustitución en la fórmula. En lugar de n le vamos a poner el número 6, nos queda 6 factorial. Le dijimos que partimos de este número, vamos reduciendo hasta llegar al número 1 y multiplicamos todos los números que intervienen. 6 por 5, 30, 30 por 4, 120, 120 por 3, serían 360 por 2, 720, 720 por 1, son 720. Tenemos un segundo ejemplo donde nos dice que queremos permutar, es decir, arreglar las letras A, B y C. ¿Cuántas formas posibles hay? Pues simplemente contamos el número de elementos, aquí son 3 elementos, y lo aplicamos directo a nuestra fórmula, donde sería n factorial, que en este caso como son 3 datos, pues sería exactamente 3 factorial. Dijimos que partimos de este número y vamos escribiendo todos los números en orden ascendente hasta llegar al 1. Entonces aquí nada más sería 3 por 2 son 6, 6 por 1 siguen siendo 6. Entonces hay 6 maneras diferentes de hacer ese arreglo. El siguiente tipo de permutación serían las permutaciones de n diferentes elementos tomados en grupos. Esos grupos se consideran en cantidades R para tener una variable a un tiempo. Entonces la formulita que nos provoca esto sería de la siguiente manera. Ahora consideramos dos letras, n que son los números de elementos y r la cantidad que se va a considerar en cada grupo. Nos queda la fórmula como n factorial entre n menos r factorial. Aquí tenemos un ejemplo donde nos piden determinar el número de permutaciones de los enteros 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, son 6 elementos, cada uno de ellos tomados, pero de 3 en 3. Entonces tenemos que son 6 elementos, que es nuestra letra n que hemos estado usando, y los grupos van a ser de 3, entonces r es igual a 3. Sustituimos estos valores en la fórmula que teníamos por ahí y nos queda como n factorial, que sería 6 factorial, entre n menos r factorial. Sería 6 menos 3 factorial. Entonces nos queda en la parte de arriba 6 factorial, en la parte de abajo 6 menos 3 son 3 factorial. Hasta llegar al 1. Si se fijan, nosotros podemos eliminar 3 con 3, 2 con 2, 1 con 1. ¿Ok?
Podemos hacer eso y ponerlos todos los que son y luego ir eliminando. O bien también pudimos haber hecho esto, poner 6, 5, 4. A partir del 3 pues es 3 factorial, ¿no? Esto sería 6 factorial, 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial. Y voy a poner el 3, ¿por qué? Porque si tengo 3 factorial aquí arriba y tenía un 3 factorial aquí abajo, pues los puedo eliminar de manera directa. Y ya nada más me quedo con esta operación. 6 por 5 son 30, 30 por 4 nos quedaría un total de 120. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice: en una empresa, 5 ejecutivos asisten a una junta donde hay 7 sillas. ¿De cuántas formas se pueden ocupar estas sillas? Tenemos dos números, tenemos el número 5 y tenemos el número 7. Si tienen duda de saber cuál es la cantidad de elementos y cuáles son los grupos que se van a formar, es muy simple. El número más grande siempre es la letra n, o la cantidad de elementos, y el número más pequeño son los grupos en los que yo voy a estar dividiendo. Entonces n en este caso es 7, r es igual a 5. Volvemos a considerar entonces la misma fórmula, en donde tenemos n factorial entre n menos r factorial. N es 7, queda 7 factorial, entre 7 menos 5 factorial. Bueno, aquí arriba 7 factorial, 7 menos 5 nos queda 2 factorial. Aquí como es 2 factorial, simplemente sería 2 por 1. Eliminamos estos de aquí. O ponemos todos los números y como lo habíamos hecho en el anterior, ponemos aquí 2 factorial abajo y eliminamos. Pueden hacer cualquiera de los dos y hacer las multiplicaciones para obtener el resultado. Aquí ya lo hice en calculadora y me da un total de 2520. Bueno, si cuentan con una calculadora científica a la mano, tienen una tecla que los ayuda a hacer el factorial. Por aquí en esta parte está aquí arriba. Dice la letra X en lugar de la N que estábamos usando. Y tenemos lo que es el signo de factorial. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, por ejemplo, este problema que era 7 factorial entre 2 factorial. Ponemos 7 factorial, como está en la parte de arriba, pues ya saben que es con el shift. Y así se los pone, 7 factorial. Le ponemos el igual y ese es el valor del 7 factorial. Como lo que íbamos a hacer nosotros era 7 factorial entre 2 factorial, bueno, pues le ponemos entre 2 factorial. Y le ponemos el igual. Nos da el valor de 2520, que era el que teníamos por aquí.